Hay momentos en la vida en que el alma grita, y no hay respuesta, oras, clamas, suplicas, y parece que el cielo se ha cerrado. Te preguntas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? No hay señales, no hay milagros, solo silencio, y ese silencio duele más que cualquier palabra dura, más que cualquier puerta cerrada, porque el silencio de Dios pesa como una noche sin luna, como una espera sin reloj, como un abrazo que nunca llega. Pero, ¿y si ese silencio no fuera ausencia? ¿Y si fuera parte de una conversación más grande, una que aún no entendemos? Quizás, Dios no está callado, quizás solo está enseñándote a escuchar. A veces el silencio de Dios no es un castigo, sino una pausa divina, una pausa donde tu fe se purifica, donde tu corazón se hace más fuerte, donde aprendes a confiar sin ver, a creer sin sentir, a amar sin recibir, porque incluso cuando Dios guarda silencio, Él sigue trabajando. En el silencio, Él talla tu alma, en la espera, Él prepara tu destino. Lo que hoy parece un silencio, mañana será una sinfonía, una melodía que solo quienes perseveran pueden escuchar. Así comienza el viaje de aquel que no escucha a Dios, pero decide seguir creyendo. Había una vez un alma cansada, no había perdido la fe, pero la sentía débil, desgastada, como una vela que aún arde, aunque el viento sople fuerte. Esa alma, como tantas otras, había orado con lágrimas, había pedido con el corazón, había esperado, y no había escuchado nada. Dios parecía lejano, tan lejos, que hasta el eco de sus promesas se había desvanecido, y entonces, el alma comenzó a hacerse preguntas. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que ya no le importo? O tal vez estoy hablando al vacío, pero hay algo misterioso en el silencio de Dios. No responde a tus palabras, pero te obliga a escuchar las que hay dentro de ti, porque cuando todo afuera calla, empieza a hablar lo que llevas dentro, tu conciencia, tu propósito, tu fe, esas voces suaves que no se escuchan. Cuando hay ruido, distracciones o certezas, Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con silencio, porque hay respuestas que solo se comprenden en la madurez de la espera. Tal vez no te está diciendo no, tal vez te está diciendo, espera, aún no es el momento, o tal vez simplemente está diciendo, confía, aunque no veas, porque la fe no se mide cuando todo va bien, la fe verdadera se revela cuando Dios calla. A veces, ese silencio no es el fin de tu historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En un pequeño pueblo vivía Elena, una mujer de fe, sencilla, de mirada limpia. Cada mañana abría su ventana, respiraba el aire fresco, y agradecía por un nuevo día, aunque en su corazón había un silencio, que la acompañaba desde hacía tiempo. Había perdido algo que amaba profundamente, y en esa pérdida, sintió que también había perdido la voz de Dios. Durante noches enteras, hablaba con él entre lágrimas, esperando una señal, una respuesta, una palabra que sanara su alma, pero lo único que recibía era silencio, y entonces comenzó a dudar, no de Dios, sino de su cercanía. ¿Dónde estás?, preguntaba en voz baja. Si de verdad me escuchas, ¿por qué no dices nada? El mundo seguía moviéndose, mientras ella se quedaba atrapada, en un momento que parecía eterno. Lo que Elena no sabía, es que el silencio de Dios no era vacío, era siembra. Dios estaba plantando en su alma una semilla invisible, una semilla que solo germina cuando la tierra ha sido removida por el dolor. A veces, el silencio no es castigo, es preparación. Dios estaba preparando a Elena para algo que aún no podía comprender, porque cuando Dios guarda silencio, no es que se haya ido, es que está más cerca de lo que imaginas, susurrando entre los pliegues del tiempo, moldeando tu historia con manos invisibles. Esa noche, mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba. Ya no tenía fuerzas para seguir preguntando.
Ya no tenía palabras, solo lágrimas, y un corazón cansado, y fue justo ahí, en el punto donde ya no quedaban oraciones, cuando el silencio empezó a hablar. ¿Por qué temes al silencio? ¿Acaso no fui yo quien te enseñó a respirar en la quietud? No fue una voz externa, no vino del cielo, ni del eco de las paredes, fue una voz interna, que no sonaba en los oídos, sino en el alma. Yo nunca me fui, solo guardé silencio, porque era tu turno de hablar, tu turno de crecer, tu turno de descubrir que la fe no depende de lo que escuchas, sino de lo que eliges creer, aun cuando no escuchas nada. Y en ese instante, algo cambió. El silencio que antes le dolía, ahora la envolvía con ternura. Comprendió que Dios no estaba lejos, simplemente, estaba enseñándole a caminar sin la mano tomada, a creer sin ver, a confiar sin pruebas. A veces, el silencio no es ausencia, es una forma de presencia más pura, es la voz de Dios sin palabras, diciendo, aquí estoy, aunque no me oigas, te sostengo. Elena no había recibido respuestas, pero ya no las necesitaba, había recuperado la paz. Pasaron los días, y aunque nada había cambiado afuera, todo había cambiado dentro de Elena. Ya no pedía señales, ya no exigía respuestas, solo agradecía, porque cuando el corazón se llena de gratitud, incluso el silencio se vuelve melodía, y así, en medio de su rutina sencilla, empezó a notar algo que antes no veía, los pequeños milagros cotidianos. Los milagros no siempre vienen con trompetas del cielo, a veces vienen envueltos en gestos simples, en rostros comunes, en momentos que parecen insignificantes, pero que esconden un toque divino. Elena comprendió que el silencio de Dios no era el fin de su historia, sino el espacio donde Él la estaba reescribiendo. En su silencio, Dios le había dado fortaleza, le había devuelto la fe, y sobre todo, le había enseñado a escuchar con el alma, porque a veces Dios no habla, hasta que el ruido de tus miedos se apaga. Solo cuando el alma se aquieta, puede escuchar el lenguaje del cielo. Elena ya no buscaba respuestas, ahora vivía dentro de ellas, y sin darse cuenta, su vida, que antes parecía vacía, se había convertido en un testimonio silencioso, un ejemplo vivo de lo que significa creer, aunque Dios guarde silencio. Y así, como Elena, también nosotros vivimos temporadas de silencio, momentos donde el cielo parece cerrado, donde las oraciones rebotan en las paredes, y donde hasta la fe más fuerte se tambalea. En cada rostro hay una historia, y en cada historia, un silencio. A veces ese silencio llega después de una pérdida, a veces llega cuando los sueños no se cumplen, cuando el camino se hace largo, cuando las fuerzas se acaban, y en ese punto, cuando sentimos que ya no podemos más, es cuando Dios parece callar más fuerte, pero escucha con atención. El silencio de Dios nunca significa abandono, significa preparación. En el silencio, Dios trabaja. Mientras tú lloras, Él acomoda las piezas. Mientras tú esperas, Él ordena el destino. Mientras tú te preguntas, ¿por qué? Él ya está diseñando el para qué. La semilla no ve la luz mientras está bajo tierra, pero en esa oscuridad está creciendo. Así también creces tú. Cuando aprendes a confiar en medio del silencio, Dios calla, no porque no te ame, sino porque quiere que su amor sea más que palabras. Quiere que lo experimentes, que lo descubras en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo invisible. Cuando Dios guarda silencio, no te está ignorando, te está moldeando, te está preparando para una bendición que no podrías comprender todavía, y cuando llegue el momento, cuando todo cobre sentido, entenderás que el silencio fue, en realidad, la voz más amorosa que Dios pudo darte. El tiempo siguió su curso, y aunque el silencio de Dios continuaba, Elena ya no lo temía, había aprendido a vivir en él, había aprendido a confiar, incluso sin respuestas. Esa mañana, algo diferente llenaba el aire, no era una voz, no era un milagro visible, solo una paz profunda,
como si el cielo hubiera descendido a su corazón. De pronto, una mujer mayor entró en la iglesia, lloraba, había perdido a su hijo en un accidente. Elena la vio, se levantó sin pensarlo y la abrazó, y en ese abrazo, Elena entendió algo que el silencio le había querido enseñar todo ese tiempo, que cuando no encuentres la voz de Dios, puedes ser su voz para alguien más. El silencio de Dios no era un muro, era un espejo, y al mirar dentro de él, Elena descubrió que no estaba sola, nunca lo había estado. Dios había estado hablando todo el tiempo, en los rostros, en los gestos, en los silencios compartidos, en los abrazos sinceros. Así supo que el silencio de Dios no era el final de su fe, sino el inicio de su propósito, porque quien aprende a confiar en medio del silencio, se convierte en instrumento del consuelo divino. A veces Dios guarda silencio, para que tú aprendas a hacer su palabra en la tierra. Elena nunca recibió la respuesta que un día pidió, pero recibió algo mucho más grande, una misión. Comprendió que su historia no era una herida, sino un canal, un camino por el que podía fluir el amor de Dios hacia otros, porque cuando Dios calla, no deja de obrar, solo cambia el escenario, de tu oído a tu corazón. El silencio de Dios la había convertido en un faro, y sin darse cuenta, Elena empezó a ser la respuesta que otras personas estaban esperando. Así es como Dios obra, sin ruido, sin prisa, sin espectáculo, obra en lo pequeño, en lo callado, en lo que nadie ve. Gracias por guardar silencio, porque en tu silencio aprendí a escuchar. Tal vez tú, que escuchas esto, también estás viviendo tu silencio. Tal vez sientes que Dios no te oye, que tus oraciones se pierden en el aire, pero déjame decirte algo, Dios te escucha, aunque no responda, te escucha, aunque no hable, te acompaña, aunque no sientas nada, está obrando. El silencio de Dios no es vacío, es promesa, es el espacio donde Él prepara el milagro, que un día entenderás. Así que no temas al silencio, abrázalo, porque el silencio de Dios es el lenguaje con el que escribe las historias más poderosas de la fe. Hay un momento en la vida de toda persona donde Dios parece callar, un instante donde el alma se siente desnuda, donde las lágrimas pesan más que las palabras, y donde hasta la fe tiembla. Pero escucha bien, el silencio de Dios no es un punto final, es una pausa divina, el respiro antes del milagro, el espacio donde la semilla germina, donde la fe se forja, donde el alma se eleva. Dios no habla en medio del ruido, Él susurra en lo profundo del corazón. Cuando todo lo demás se ha silenciado, tal vez no escuchas nada, pero Él está obrando, tal vez no ves señales, pero Él está moviendo montañas invisibles, tal vez no entiendes su plan, pero Él está escribiendo algo eterno. Cuando Dios guarda silencio, no significa que haya dejado de hablar, significa que está hablándole a tu destino, está enseñándote a caminar por fe, a confiar sin certezas, a sostenerte en su promesa, aun cuando no veas su mano, porque los cielos no se cierran cuando Dios calla, solo esperan el momento justo para abrirse, y cuando lo hagan, cuando el silencio se rompa, entenderás que cada lágrima, cada espera, cada noche oscura, tenían un propósito divino. Dios guarda silencio, para que tú aprendas a oír el lenguaje del alma, porque solo quien atraviesa el silencio puede reconocer su voz cuando finalmente habla. Antes creía que el silencio de Dios era un castigo, pensaba que si no me respondía, era porque algo había hecho mal, pero ahora sé que el silencio también es una respuesta que no se escucha con los oídos, sino con el alma. He aprendido que la fe no siempre ruge, a veces susurra, a veces simplemente espera, y en esa espera, Dios me ha enseñado a vivir, a confiar, a amar sin condición. Cada silencio que dolió fue una semilla, y cada semilla se convirtió en luz. Elena comprendió lo que muchos aún buscan, que el silencio de Dios no es su ausencia, sino su forma más íntima de presencia, porque cuando Él calla, te invita a escucharte,
a descubrir que su voz vive dentro de ti. Dios habla en lo invisible, en el tiempo, en el suspiro, en la calma, en todo aquello que el ruido del mundo no deja oír. ¿Y tú, qué estás viendo esto ahora? ¿Qué tal vez sientes que Dios te ha olvidado? Escucha bien, su silencio no es distancia, es cuidado, es protección, es amor que trabaja en lo secreto, esperando el momento exacto, para revelar lo que ha estado preparando para ti. Así que no temas al silencio, no huyas de él, abrázalo, porque en el silencio, Dios escribe las páginas más hermosas de tu historia. Cuando Dios guarda silencio, el alma aprende a oír la eternidad. Cuando Dios guarda silencio, no te ha olvidado, está obrando en lo invisible, en lo que aún no ves, en lo que apenas comienza a germinar dentro de ti. El silencio no es vacío, es el taller donde el alma se moldea, donde la fe se purifica, donde tu espíritu aprende a respirar con el ritmo del cielo. A veces pedirás respuestas, y lo único que recibirás será quietud, pero en esa quietud, Dios está susurrando, confía, aún estoy aquí. El silencio de Dios no es el final de la historia, es el comienzo de algo sagrado, de algo que te está preparando, fortaleciendo, afinando para un propósito mayor. Así que cuando todo calle, no desesperes, no huyas del silencio, porque ahí, en ese aparente vacío, Dios está escribiendo lo que pronto se revelará como tu milagro, y cuando por fin lo comprendas, cuando mires atrás y veas el camino recorrido, entenderás que el silencio no fue abandono, sino amor en proceso, porque el silencio de Dios también habla, y en el silencio, el alma aprendió a oír la voz de Dios. Cuando Dios calla, el mundo se detiene, y el alma, confundida, pregunta, ¿dónde estás, Señor? Pero en ese silencio, Él está más cerca que nunca, no en la voz que esperas, sino en la fuerza que no sabías que tenías. El silencio de Dios no destruye, transforma, moldea tu fe, purifica tu alma, te enseña a amar sin respuestas. A veces el cielo calla, para que tú aprendas a hablarle con tu vida. A veces no responde, porque ya te dio todo lo que necesitas para avanzar. No temas al silencio, teme no aprender de él, porque cada silencio de Dios es una promesa disfrazada, una bendición que aún no ha sido revelada, y cuando el ruido del mundo se apague, cuando tus fuerzas parezcan agotarse, recuerda esto, el silencio de Dios es el eco de su confianza en ti, porque solo quien soporta el silencio puede oír la voz del cielo. Cuando Dios calla, el alma aprende a escuchar lo eterno. Elena nunca recibió la respuesta que buscaba, pero encontró algo mucho más grande, encontró paz, y comprendió que a veces, cuando Dios guarda silencio, no está castigando, está enseñando a amar con fe. El silencio de Dios la hizo fuerte, la enseñó a mirar más allá del dolor, a encontrar sentido donde antes solo había lágrimas, y así, sin darse cuenta, Elena se convirtió en la respuesta que tanto pedía. Su vida comenzó a hablar, cuando las palabras ya no eran necesarias. A veces Dios calla, porque ya está hablando a través de ti. Gracias, Señor, por no responder cuando quería, para enseñarme a entenderte cuando callas. Cuando Dios guarda silencio, no está lejos, está trabajando, tejiendo con hilos invisibles los milagros que aún no puedes ver. Y un día, cuando todo tenga sentido, mirarás atrás y sonreirás, porque entenderás que su silencio fue amor.